Ese es el próximo tema esta noche aquí en La Mano Limpia. Willy Allen, abogado de inmigración, me acompaña. Willy, qué bueno que Gracias estás por aquí. invitarme. Placer. Y también Santiago Castro. Santiago, bienvenido al programa. Él es el representante de la empresa Mambí International Group Travel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estábamos, no sé si salió en el reportaje, pero para un poquito más de información con relación al tema, Cuba aceptó hasta ahora el pago en la isla, dentro de la isla, de la prórroga con dinero en efectivo. La pregunta es, ¿cambia ahora? ¿Por qué cambia en este momento? ¿Viene ahora la temporada baja? ¿O esto es una forma de presionar a Washington? Ahí solté algunas preguntas y comienzo con ustedes. Willy. Mira, yo creo que hay una combinación de factores. Número uno, Cuba ha mirado a los Estados Unidos y ha mirado a la población cubana de los Estados Unidos. La población cubana de los Estados Unidos desde el año 96 ha cambiado drásticamente. Casi 600.000 cubanos nuevos han entrado aquí. Han entrado como inmigrantes. No han entrado con la estigma de refugio, no han entrado con la estigma que no les permite regresar a Cuba. O sea, son personas que están viajando a Cuba. Yo creo que la cifra... En el pasado el famoso pasaporte se te ponía el sello aquel de apátrida y no tenías regreso, eso fue años atrás. Pero ya todo eso ha cambiado. Todo eso sí, es más, que Santiago te puede confirmar que más de 40.000 personas mensuales están viajando a Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que Cuba lo mira, se da cuenta que ha tenido el conflicto con el Departamento de Estado y con encontrar un banco que tramite sus necesidades aquí en los Estados Unidos. Entonces está tratando de crear una crisis de presión para que lo que ellos piensen que ha sido un cambio en la comunidad cubana lleve a que hagan dos cosas. Número uno, que le pongan presión al Departamento de Estado para que saque a Cuba de la lista de los países terroristas, que no va a ocurrir. Y que esa presión lleve a que hasta cierto punto exista una comunicación más amplia entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces ellos esperan que el Departamento de Estado tome una acción más fuerte de forzar un banco americano que tome la cuenta de Cuba o que le dé garantías a ese banco americano. Así que un problema de presión, yo creo. Problema de presión. Santiago, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Hay culpa a ambos lados del estrecho de la Florida? Washington, por ejemplo, dice el gobierno que ha contactado más de 50 entidades, eso viene diciéndolo desde hace tiempo, y que Cuba no ha querido solucionar el problema y sigue echando la culpa a las restricciones, al embargo. La verdad, Guillermo, es que no ha aparecido un solo banco que se interese por la cuenta de la misión diplomática de Cuba en Washington. Hoy la misión diplomática no cuenta con un banco donde ¿Quién tiene depositar. la culpa de eso? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, no tiene la culpa varios factores. Uno de los factores fundamentales quizás de los bancos, que durante todo el trayecto de todos los gobiernos que han pasado por acá, desde Clinton, Carter, los Bush y toda esta gente, nunca ha habido problema con los bancos. Se presenta ahora porque los bancos no quieren tener, como dirían en nuestras casas, un policía dentro de su banco. Y las restricciones... ¿Pero por qué ahora no y antes sí? Esa es la pregunta. Las restricciones han aumentado incluso el gobierno de Obama, con los bancos, en el caso bancario. La misión diplomática, conjuntamente con el Departamento de Estado, ha visitado en un centenar de bancos y lo hacen toda la semana. Y no aparece un solo banco que quiera acreditar esa cuenta. Los bancos no quieren tener un policía dentro de su casa. Ese es el problema mayor. Entonces, yo lo que creo es que la solución para esto es exclusivamente... Entonces, mi amigo Santiago, toda la culpa es de acá, no Cuba no tiene ningún tipo de responsabilidad fundamental. en eso. Los gobiernos, todos los gobiernos, exceptuando los Estados Unidos, que es el caso de los Estados Unidos, le tienen que proveer a las misiones diplomáticas dónde manejar su cuenta. Es responsabilidad del gobierno cubano que la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana tenga dónde depositar su dinero, y lo tiene. Pero son instituciones privadas. Es lo que te decía. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno de los Estados Unidos tiene, no sé de qué manera, pero tiene que flexibilizar, ponerse de acuerdo con los bancos para que aperturen una cuenta a la misión diplomática. Porque yo te pregunto ahora, ¿cómo tú tramitas un pasaporte con un money order, con un cheque personal o un cheque de cualquier empresa para hacer un trámite de una habilitación, una prórroga de pasaporte, un pasaporte, y no tienen dónde depositarla? Vamos con Willy, yo no voy a entrar en el debate. A ver, Willy, todos los países del mundo tú vas con una institución bancaria privada y tú negocias con quien tú quieres. Los países del mundo que están en la lista de países terroristas tienen bancos en los Estados Unidos que les manejan sus intereses. ¿Estamos de acuerdo de eso? Sí, es una presión. Estamos de acuerdo de eso. En los Estados Unidos le consigue el banco a Cuba. Cuba no ha aceptado
los bancos. En gran parte porque Cuba tiene que pagar para el policía que está en el banco. Y el policía tiene que estar en el banco cuando está a la cuenta de Cuba, porque Cuba es un país terrorista. Pero la Y misma Cuba es un pregunta, país Willy, la terrorista misma porque- pregunta que le hice a él, ¿por qué ahora surge este problema y antes no? porque se acabó el contrato con el banco que tenía Cuba en marzo. Él tiene razón, este gobierno de Obama ha, hasta cierto punto, poniendo un poquito más de presión a los países terroristas. Cuba lleva varios años ya haciendo un esfuerzo enorme de presión para que se le quite de la lista de los países terroristas. Pero a la misma vez que está poniendo presión para que los quiten de la lista de los países terroristas, Cuba no ha hecho nada para salir de los países terroristas. Ahí yo quiero hablar de ese tema. Cuando Cuba dice, sáquenme los países terroristas, manda 120.000 soldados cubanos a reprimir en Venezuela. Cuando Cuba habla de salir de los países terroristas, se encuentra que el Banco Nacional de Cuba, que es un banco del gobierno de Cuba, estaba lavando millones de dinero. Entonces, eso es una historia que se repite a diversos Que se sigue niveles. En un momento repitiendo. determinado, De cuando se iba a firmar la ley Helms-Burton, que el presidente Clinton no iba a firmarla, derriban las avionetas, se firma en aquel momento la ley Helms-Burton. Y se ha dicho que durante muchos años ha habido varias posibilidades de un posible levantamiento del embargo y que siempre el régimen de La Habana, llámese Fidel Castro, ha hecho algo para que eso no ocurra. Yo estoy de acuerdo. Mira, el gobierno de Cuba, en realidad, lo que está mirando es un cambio en la población cubana-americana de aquí. Vamos a Y está dejarle buscando oportunidad a cómo ponerle Santiago. presión al gobierno americano, no solamente para que lo saquen de la lista de los países terroristas y Mira. y le haga más fácil la entrada de divisas de los Estados Unidos a Cuba. Santiago. Oye bien, el Departamento de Estado, la diplomacia norteamericana, toda la gente coincide en que ya Cuba no representa un peligro para los Estados Eso no Unidos. es verdad. Que Cuba no es eso de que en Naciones Unidas, tú proyectas quiénes considera Cuba como un país terrorista y el 99.9% te va a decir que no es verdad. Tampoco Dice es Willy verdad. que eso no es cierto. Que eso No, no te es estoy diciendo lo que está, la verdad de las cosas. Una cosa es lo que Eso diga es Willy. su versión de la verdad. Hay otra versión que es la que tiene Willy. Es que ha sido la verdad verdad incluso en Naciones Unidas. Cuando se plantea además, eso... la versión oficial es que sigue la lista de los países terroristas. No. Eso es unilateralmente lo pone los Estados Unidos. Estamos claros en eso, ¿eh? Naciones Unidas siempre ha denegado eso, ha denegado siempre el planteamiento de Estados Unidos. Incluso los Estados Unidos, el año pasado, y Willy lo sabe también, estuvo al punto de sacar a Cuba. Por una presión de una serie de legisladores, incluyendo los legisladores nuestros de aquí, conjuntamente con el legislador de New Jersey, pararon eso. Pero Santiago, todo es culpa entonces de lo que ocurre aquí en Estados Unidos. Cuba no tiene culpa de nada. El secretario de Estado, el secretario de Estado, Kerry, incluso lo planteó en un momento, y Julio lo sabe, que ha estado envuelto en esto. Ahora, ¿qué está pasando? Yo creo que la única solución viable, y aparecerían mañana todos los bancos, porque no es verdad lo que dice Willy, no hay un banco, un solo banco no ha aparecido. Si mañana sacaran a Cuba de los países terroristas, aparecerían todos los bancos. Ese Ahora es el bien, punto mágico. pero al contrario de lo que dice Willy, Y también los créditos europeos serían diferentes Contrario y la Unión Europea miraría a Cuba diferente, porque qué raro. Es la culpa de los Estados Unidos que está que es una lista de países terroristas, pero los países europeos también lo consideran de esa forma y tratan a Cuba de esa forma cuando están negociando tratados comerciales con Cuba. vamos, es que eso no es la verdad de eso. Tampoco es la verdad. La verdad es que aquí hay una ley... Hay una verdad, No, Santiago. hay una verdad, y es que en los Estados Unidos, con poner a Cuba dentro de los países terroristas, trasciende la frontera. Y como decía Willy, tienen sucursales en los Estados Unidos que no quieren correr riesgo. Esa es la verdad de eso. Ahora bien, yo soy de los que digo, lo ha dicho también la diplomacia norteamericana, Cuba ha cambiado de una manera tal que ahora es exportador de salud y vida. Tú dices, ¿cómo de salud y vida? Sencillo. Estados Unidos, conjuntamente con Cuba, en Haití, por ejemplo, han trabajado conjuntamente en salvar vidas ya. Y lo han hecho en el campo de la medicina, en el campo de... Me está saliendo del tema. No, ese es el tema. Me está saliendo del tema. Cuba está mandando médicos a Brasil y está mandando médicos a Escuchamos la Venezuela. verdad de Santiago, vamos a escuchar la verdad de Willy ahora. Willy, ¿cuál es la verdad tuya? El problema que dice Willy es la verdad. Mientras no saquen a Cuba de los países terroristas, que no debe estar, no va a aparecer el banco. La verdad de Willy, ¿cuál es? El día que Cuba pare de ser un país terrorista, saldrá de esa lista. El día que Cuba no ponga a ciudadanos americanos presos por llevar teléfonos a Cuba, que en ningún otro país del mundo es un delito criminal, pero en Cuba es un delito criminal, Cuba cambiaría. El día que Cuba no mande 120.000 soldados a reprimir a disidentes en Venezuela, lo pueden mirar de una forma diferente. El día que no descubran un barco que sale de Cuba a Corea del Norte con armamentos no declarados en el puerto de Panamá,
Cuba no sería un país terrorista. El día que Cuba no esté ayudando a grupos de traficantes de drogas, que se sabe que están traficando drogas a través de Cuba, de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Cuba, con militares venezolanos y trabajando con militares cubanos, pues a lo mejor Cuba no sería un país terrorista. Pero yo entiendo que a la vista de Santiago, Cuba es un país que es víctima del imperio americano. Pero desafortunadamente Cuba no ha tomado ningún paso. Mira, el gobierno americano durante los últimos 6 años del gobierno de Obama ha tomado pasos gigantescos para que Cuba regrese a la OEA, ha tomado pasos gigantescos para mejorar la relación con Cuba, ha tomado pasos gigantescos de eliminar el límite de remesas que se mandan a Cuba. ¿Y qué ha hecho Cuba? ¿Y qué ha hecho Cuba? Cuba ha tomado un rehén americano para tenerlo preso en Cuba. ¿Qué ha hecho Cuba? Cuba ha mandado soldados a Venezuela. ¿Qué ha hecho Cuba? Creo que estamos Está explotando sus propios médicos en Brasil, en África, en Venezuela y en otros países cobrando de eso. ¿Qué ha hecho Cuba? Tengo que ir, Willy, con Santiago y tengo que irme ya después de esto. Santiago, adelante. Mira, yo creo que hay una situación, y es la que venimos a hablar hoy. El Cuba hay una dictadura. ¿Cómo? Hay una dictadura en Cuba. Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, porque digo, no sé, porque tú tienes una elección. Él tenía la verdad de todo, esto no sabe. Es que tú dices, ¿hay una dictadura en Cuba? Yo digo, bueno, No sabes. si fuera una dictadura... Sí, porque a Raúl Castro le eligió el pueblo una elección libre como eligen en República Dominicana. Es sencillo. Yo me acuerdo que la dictadura, cuando tú te vas, tú no regresas. Sin embargo, el 99% de los cubanos que se van regresan a Cuba. Si hubiera una dictadura, nos regresaran Santiago, a Cuba. Tú lo sabes que eso es así. Que tú estás hablando, oye, el Willy, 99%, a partir de... 99% de los países del mundo, 99% de los cubanos, es un 99% muy grande. Ahora mismo, tú te vas ahora mismo, y el cubano que viene aquí, en menos de 3 meses está en las oficinas nuestras pidiendo regresar a Cuba. Y no eso. ¿Sabes por qué? No, eso. Y esto es la jugada del gobierno de Cuba, que tiene una población que es emigrante, que no es refugiada, ahora, y están si yo te empujando dijera que semanalmente van entre 30 a 50 personas a mi oficina que quieren regresarse definitivamente para Cuba de nuevo. que regresen. Entonces yo te pregunto, ¿hay una dictadura? ¿Por qué quieren regresar? No sé si me explico, ¿no? Entonces, Sí, pero es que la situación de los 50, no la situación de los 2000. Una dictadura se mide en otros aspectos. No, hay otros elementos, que es la represión, falta de libertad de expresión, falta de libertad de prensa. Ahí es donde tú mides elecciones libres, pluripartidistas. Eso igual que lo que está pasando aquí. La libertad de expresión, la libertad de tránsito. Aquí no permite a los norteamericanos ir a Cuba, le prohíbe el gobierno de los Estados Unidos ir a Cuba. Comparar, entonces, ¿Pero por qué razón? No. Si la Constitución de los Estados Unidos te permite viajar. Los Estados Unidos permite viajes de norteamericanos a Cuba mientras saquen un permiso del Departamento del Pero Tesoro. ven acá, no, mi hijo. Perdóname, es que la Constitución de los Estados Unidos no dice eso en ningún lado, mi hijo. 30.000, 100.000, 90.000 americanos, ciudadanos americanos, no cubanos, viajaron a Cuba el año pasado. Sí, pero en actividades religiosas, actividades culturales. Nadie los paró. Nadie los detuvo. Nadie los investigó Oye, ¿tú quieres ver? en este país. Yo no puedo venderle a un norteamericano que quiera ver a Cuba si no va a una actividad religiosa o si no va a una actividad ¿Y cultural. cómo se define la actividad religiosa de ir a Tropicana Oye, y ver un show de decir, santería? ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que deben dar la libertad a este pueblo de también ir a Cuba cuando quiera ir. Porque yo creo que eso falta la libertad. Te voy a dejar con eso, tengo que irme lamentablemente. Me encantaría que en la televisión oficial cubana pudiéramos hacer un debate como este. Y lo mismo que tú has dicho aquí, le dieran la oportunidad a Willy en la televisión oficial cubana de poder decirlo. Con eso nos Él vamos. se comprometió de él contactar al gobierno de Cuba para que tú puedas ir a Cuba a entrevistar a Alan Gross. Exacto, Eso eso lo hicimos antes de comerciales. Antes de comerciales. Estábamos hablando de eso. ese éxito. Él me dice que él me va a conseguir la visa y la oportunidad de poder ir a Cuba a entrevistar a Alan Gross. No, es un país libre, como tú has hablado. ¿Y quién puede viajar? Él puede viajar a Cuba. Claro, es cubano. Y tú puedes Sí, pero cuidado, en 4 ocasiones he pedido visa para entrar a trabajar a mi país y no me han contestado, que es una forma de negármelo. Pero él se ha comprometido en resolver ese problema y que tú puedes entrevistar al señor Gross. Me voy con esto. Muchísimas gracias, Santiago. Willy. Vamos a la pausa. Al regreso, la Florida aprueba anteproyecto de ley para introducir maestros armados en las aulas. Pero antes, al dueño de Los Ángeles Clippers, sus declaraciones racistas le salen muy caras. La NBA suspendió de por vida al dueño de los Clippers, Donald Sterling, y le impuso una multa por $2.5 millones por sus comentarios racistas. El comisionado de la NBA, Dan Silver, anunció que pedirá a la Junta de la Liga que obligue a Sterling a vender el equipo con sede en Los Ángeles. Sterling tiene prohibido acudir a cualquier partido o práctica de la NBA, estar presente en cualquier instalación u oficina de los Clippers o participar en cualquier negocio y decisión de personal relacionada con el equipo.